y Docencia Económica, el CIDE. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Javier, es un gusto tenerte acá con nosotros una vez más y agradecer como siempre tu disposición para comentar tus artículos que por supuesto leemos y seguimos a través de Animal Político, y tú has publicado recién este artículo que se llama El turismo médico en México, y entre los datos que ofreces es que se ha convertido durante la última década en el segundo destino turístico de salud. En promedio cada año se recibe a poco más de 1.2 millones de visitantes por esta razón, por este motivo, y estamos solamente detrás de Tailandia en este sentido. Te saludamos, por supuesto, con muchísimo gusto, Manuel Cerrato, y una servidora, Marcela Pámanes. ¿Qué tal, Marcela? Manuel, como siempre, un gusto y muchas gracias por la invitación. Un saludo, Luis Javier, buenos días. No, al contrario. Bueno, no nos extraña, nosotros que vivimos en estados fronterizos sabemos muy bien este ir y venir de los estadounidenses con ciertos propósitos, ¿no? Y sobre todo hago hincapié en la población del país vecino, porque en la frontera hay una cantidad de servicios médicos impresionantes. Lo decíamos en la introducción del programa. A nadie nos extraña que cada vez que vamos a la frontera, se trate del estado que se trate, vemos una cantidad, por ejemplo, de consultorios odontológicos que llama la atención. Y luego, pues todos estos procedimientos de cirugía estética que también se han convertido en la panacea económica de los médicos, ¿no? Porque finalmente, pues se ha recurrido ya a este tipo de procedimientos con muchísima facilidad. Cuéntanos la historia, ¿qué es lo que tú revelas en este artículo? Muchas gracias, Marcela. Pues mira, como ustedes, mejor que nadie, lo acaban de comentar, en los estados fronterizos es para ustedes muy común, ¿no? Pues ese ir y venir de ciudadanos norteamericanos, principalmente con fines médicos. Y como bien lo comentabas, Marcela, prácticamente nuestro país recibe al año 40 millones de turistas internacionales. De ellos el 3%, 1.2 millones, lo hacen con fines médicos. Aquí el primer problema que identifico e intento describir en mi artículo es que no tenemos cifras actualizadas que nos permitan tener un panorama y un diagnóstico real de cuáles son esas ventajas comparativas que hacen hoy a México el segundo lugar en cuanto a recepción de turistas que vienen exclusivamente a realizarse algún tratamiento médico. Ya lo decías muy bien, cirugía estética, también tratamientos odontológicos, pero también pues intervenciones relacionadas con cardiopatías o con dermatología. Entonces, uno de los principales problemas es que no sabemos por qué somos el segundo país que más turistas recibe. Obviamente las razones en el sentido de somos un país con mucho más recursos, digamos, humanos en cuanto a la medicina se refiere, y eso provoca, bueno, que la oferta de estos recursos humanos pues genere, digamos, sus empleos. Los propios médicos ponen sus consultorios, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que preocupa aquí es si esa ventaja comparativa se debe a la escasa regulación que existe, a los pocos o a las bajas reglas sanitarias que existen en nuestro país, o simplemente si se trata de pues un turismo o una industria que a lo largo de los años se ha ido desarrollando y consolidando mundialmente, ¿no? Ajá. Luis Javier, hay algo que es cierto, ¿no? En Estados Unidos tienen normas y reglas para procedimientos muy rigurosos y sabemos perfectamente bien cómo los organismos que se encargan de regular, pues inmediatamente intervienen, e inclusive para el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Y entonces, creo que la laxitud con la que de repente se pueden hacer las cosas acá en México también hace que sea un atractivo para gente que allá de aquel lado no lo pueden hacer y luego se vienen acá, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, hay una predilección
por todos los tratamientos para combatir la obesidad, los quirúrgicos específicamente, y que acá, bueno, se hacen diferente tipo de procedimientos que luego en Estados Unidos hay ciertas acotaciones. Sí, es correcto. Y bueno, para dar un dato de los 1.2 millones de turistas con fines médicos que recibimos, el 80% vienen precisamente de Estados Unidos, y la gran mayoría vienen de esos estados fronterizos. Como bien lo mencionas, Marcela, obviamente que es bueno que esta industria se esté desarrollando con esa vitalidad en nuestro país. Sin embargo, creo oportuno que debemos contar con información, y me comprometo a ello. Estoy buscando datos, tratando de hacer un estudio muchísimo más robusto para encontrar las razones. Obviamente hay ciertas hipótesis como las que ya plasmabas, Marcela. Además, yo pondría otra, por ejemplo, la evasión de impuestos en México, que pues entre el gremio médico es muy común, por ejemplo, el cobro solo en efectivo. Entonces, buscar esas razones de por qué somos el segundo país que recibe mayor cantidad de turistas médicos, no solo para saber cómo está la industria, sino cómo podemos hacer que esa industria crezca de manera segura, y también, por qué no decirlo, pues de manera que le convenga al Estado en cuestión de impuestos, de regulación, y de hacer pues más seguro esta creciente industria. Claro, Luis Javier, si el problema no es que exista, sino los marcos regulatorios y las ventajas que esto ofrece, porque en algún momento, fíjate, te cuento que acá en la comarca lagunera se empezó a hablar de que se podía desarrollar esta área del turismo médico. Tenemos muy buenas instituciones hospitalarias, tenemos una cantidad de médicos ahí. La Facultad de Medicina de acá de La Laguna es una de las facultades más apreciadas desde el nivel académico. En fin, había una serie de características y, por supuesto, la cercanía con la frontera. Pero finalmente creo que este tipo de turismo es un turismo mucho más sofisticado que el turismo habitual, el de paseantes, y entonces, bueno, pues hay que consolidarlo desde otra perspectiva, ¿no? Pero fíjate, me llama mucho la atención cómo cada uno de los países tiene como su especialidad, ¿no? Se habla, por ejemplo, que en Singapur las células madre y la oncología son como la predilección de quienes van a hacer turismo médico ahí. En India trabajan con cirugías de cadera y rodilla, que parece que son tremendamente eficientes. Y bueno, hay una serie de lugares como Hungría, Croacia y Turquía, que hay también pues este tipo de turismo que nosotros tenemos, específicamente en las cirugías estéticas y en las cirugías odontológicas. ¿Qué tendría que pasar entonces? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué se tiene que regular? Sin duda alguna, la cuestión de los precios, de los servicios, son determinantes para el desarrollo de este tipo de turismo. Sí, claro, y obviamente que bajo el entendido que el Estado, manteniendo como el gobierno en turno, no debe ser una barrera para que esto deje de desarrollarse, ¿no? Sino debe ser un impulsor, pero al ser un impulsor no significa que deba hacerse de la vista gorda, y porque ya somos la segunda potencia en esta industria, pues que las cosas sigan igual, ¿no? Al contrario, creo que podría, en primer lugar, y perdón por ser tan repetitivo, necesitamos información constante, actualizada, de exactamente cuántos turistas médicos recibimos, bajo qué especialidades vienen a tratarse, porque ya lo decías muy bien, otros países tienen sus áreas de la salud claramente identificadas y sobre ello trabajan. La India en la última década se ha caracterizado precisamente por este desarrollo sanitario, ¿no? Y se dio pues con la creación de las vacunas. En México, digamos que nuestra especialidad podría ser, yo identifico 3 áreas: una, sin duda, la cirugía plástica, estética y de reconstrucción, la odontología, sin duda, y también la oftalmología. Entonces, bajo ese precepto, además de meterse
a regular, y esto no significa que los precios los debe estipular el Estado, simple y sencillamente es decir, a ver, trabaja de manera correcta, se cumple con la regulación y los permisos sanitarios que debe tener cualquier establecimiento médico radicado en México, los especialistas que ahí trabajan cuentan con las certificaciones adecuadas. Ok, si es así, pues digamos, entonces el precio que gusten dar es correcto. De no ser así, creo que es ahí donde el Estado debiera regular con el aseguramiento de que se cumplan con las medidas estipuladas en la ley. Y un segundo punto, que ya tocaba Marcela, sin lugar a dudas es la formación de recursos humanos, ¿no? Así como, por ejemplo, en los grandes sitios turísticos de nuestro país, hablo de turismo de ocio, digamos, de diversión, como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, donde la industria hotelera tiene claramente identificado cuál es la ventaja comparativa e intenta formar recursos humanos para seguir manteniendo ese nivel comparativo frente, por ejemplo, a otras playas del mundo. Creo que nos serviría muy bien identificar esas especialidades y también incentivar a que los jóvenes que están buscando una carrera, un desarrollo profesional, se inclinen precisamente por esas especialidades donde pues prácticamente en los estados fronterizos tendrían asegurado un trabajo bien remunerado y que pues, a la larga podrían desarrollar su carrera profesional, ¿no? Exactamente. Oye, Luis Javier, y siendo esta una industria así de millonaria como lo consignas en el artículo, entre 8,000 y 9,000 millones de dólares anuales se mueven con todo esto, ¿qué tendrían que hacer también las autoridades en el tema de vigilar y de hacer las inspecciones correspondientes para que luego no se detone también estas prácticas como el clandestinaje o que empiecen a aparecer clínicas que busquen sacar alguna tajada de todo esto y que no tengan necesariamente las condiciones para ello? Digo, acá en el vecino estado de Durango, pues hemos lamentado esa tragedia de las muertes por meningitis de clínicas privadas que supuestamente ofrecían procedimientos cuidados y con tecnología y que resulta que algunos de estos hospitales ni siquiera tenían licencia de funcionamiento, no hubieran pasado la más mínima inspección por parte de autoridades sanitarias, que uno luego se sorprende de por qué se dejó pasar tanta negligencia y tanta deficiencia que derivaron en las muertes, y estaban ahí los hospitales operando como si nada a plena luz del día. Bueno, ¿qué se debería hacer para que esta industria que mueve tanto dinero, que está creciendo tanto en el país, nos comentas en el artículo 178% en los últimos 10 años de crecimiento del turismo médico en México, luego no promueva la aparición de sitios que no tengan todas las condiciones y que busquen lucrar con ello o ser parte de todo este boom? Claro, Manuel. Pues mira, es precisamente para ello que se requiere primeramente un registro oficial actualizado de los establecimientos, digamos, autorizados para realizar estas actividades, ¿no? Tú mencionabas el caso de la meningitis en Durango, pero ¿cuántos casos de cirugías estéticas mal realizadas no hemos conocido? Exacto. De personas famosas y conocidas que pues inyectan sustancias que nada tienen que ver con lo que sanitariamente es lo correcto, ¿no? Entonces, en primer lugar, y esta es una facultad concurrente tanto de la entidad federativa como del gobierno federal, de precisamente monitorear y crear ese registro de establecimientos autorizados, en primera instancia, pues para por lo menos saber dónde sí y dónde no. ¿No? Eso creo que sería clave. A partir de ello, a partir de ese registro, como lo comentaba, creo que se podrían comenzar a perfilar estrategias focalizadas de acuerdo a las características de cada entidad federativa, ¿no? Pero el primer paso, sin lugar a dudas, es tener ese registro, que sea público, que sea actualizado y sobre todo que sea monitoreado constantemente y no solo, digamos, en un año, pues bueno, los establecimientos cumplen
con inspección sanitaria, pero ¿qué sucede al año siguiente, no? Porque la demanda es creciente y justo dado este contexto en el que se encuentra nuestro país en cuanto a ser una potencia de turismo médico, sí se puede llegar a dar, o ni siquiera sabemos si esto se esté dando, pues que tengamos clínicas o establecimientos de salud que no cumplen con la regulación sanitaria. Exactamente. Bien, pues qué interesante, Luis Javier. Creo que después de lo que pasó con estos estadounidenses que venían con propósitos de un tratamiento para la mujer que acompañaba al grupo, me parece que se volvió a poner como en la escena de una manera muy puntual esta necesidad de saber qué hay en torno a los tratamientos médicos que vienen a buscar los estadounidenses. Que luego dicen es que allá es prácticamente imposible tratarnos por los costos que significan y que pues digo, los marcos regulatorios tendrían que estar como muy en la transparencia y muy en el propósito de proteger la vida de las personas que luego vienen a hacerse estos procedimientos. Luis Javier, por favor, invita al público a que continúe leyéndote y que sepamos pues lo que tú escribes luego en Animal Político. Muchas gracias, Marcela, Manuel, por la invitación. Pues ahí estamos tratamos de cada lunes. Esta vez no fue el lunes, hoy se publica un artículo de esta semana en Animal Político, es sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que por cierto hoy se conmemora, y bueno, dedico unas palabras para ello. Ahí estamos en Animal Político, y bueno, para los que gusten seguirme en Twitter, @LJCortés6, ahí estamos tratando siempre de poner nuestro granito de arena con evidencia para construir una regulación sanitaria más acorde a estos tiempos que vivimos. Muy bien. Muy bien. Pues siempre un gusto tenerte aquí y agradecidos con tu generosidad. Gracias a ustedes, el agradecido soy yo. Gracias. Hasta luego, Luis Javier Cortés Adame, politólogo por la UAM, maestro de Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Académica, el CIDE, que, bueno, ustedes ya lo escucharon, pueden ustedes leer su columna publicada en Animal Político, que por cierto, pues Animal Político está haciendo un trabajo bien interesante desde el punto de vista periodístico, por supuesto, no de ahora, sino prácticamente desde que arrancó el portal. Les recomendamos muchísimo que lo vean, que lo lean, que lo atiendan. Son las fuentes que se pueden considerar importantes para normar los criterios en torno a lo que nos viene sucediendo como país. 8 de la mañana en punto. Es que, cuánto riesgo, cuánto riesgo. El otro día leí una crítica muy interesante. Hay un programa que está en el canal de E! que habla sobre 2 cirujanos plásticos que luego vienen y resuelven situaciones muy complicadas de gente que ya ha sido intervenida quirúrgicamente desde el punto de vista estético y que han sido fallidas sus intervenciones, o gente que quiere cosas muy sofisticadas y muy complejas. Bueno, pues una y otra vez dentro del programa, y de eso iba el artículo, mencionan, por ejemplo, llega una paciente y dice, es que esto que estoy viviendo, por ejemplo, los labios todos amorfos, mal hechos, esto que estoy viviendo es a consecuencia de que fui a hacerme una cirugía a Tijuana. Okay. Una y otra vez, recurrente, ¿sí? Y entonces da la impresión que programas así lo que dicen es, no, le recomiendan a la gente allá, no vayan porque te puede pasar esto que tú estás viendo en el programa. Entonces, digo, yo como en todos lados, habrá cirujanos de cualquier especialidad excelentes, extraordinarios, con gran ética, con gran capacidad, y habrá quienes no, ¿sí? Pero bueno, son los criterios para seleccionar. No estamos acostumbrados a pedir certificaciones, a preguntar si son colegiados, a preguntar cuándo fue la última vez que tuvo una capacitación en el área médica. Eso no lo estamos acostumbrados ni aquí, ni tampoco creo que los pacientes de allá. Entonces, tienes que tener un mínimo de certezas en relación a lo que estás poniendo en las manos del médico, que es lo más importante que tienes, tu salud. Claro. En fin, bueno, qué interesante tema. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Ojalá y que se queden con nosotros y que juntos hagamos este espacio a través de sus conversaciones. Vamos a la pausa y regresamos.
Contextos. El programa líder en